Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora, Nunca Mejor Dicho. ¿Cómo le va, Selena Harry? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contento nuevamente de estar acá. Sí. Tratando de explicar un poco, de contar un poco, de pensar un poco, de analizar un poco de lo que está pasando, que es un hermoso quilombo. Hermoso quilombo, por eso decía lo del por ahora, sí, el ¿no? por ahora. Porque la verdad es que tomen con pinza todo lo que digamos hoy acá. Sí, ayer me metí a misa y cuando salí había un candidato menos. El dato es que te metiste a misa. ese es el dato. No lo puedas creer. Claro, no que aunque los libertarios van perdiendo candidatos. Era una cuestión familiar. Claro. Y me metí a misa y cuando salí no estaba más en ¿era verdad lo de la misa? Es verdad. Hagamos el informe con eso. Hagamos una charla de por qué. No, para otro programa. Hagamos no otro para programa. Sí, pero. Hace mucho que no iba. Claro, hace mucho que no ibas. Era el Papa Francisco, era todavía el presidente en ese momento. Che, siguen los escándalos en este gobierno, que hablamos un poquito recién fuera de cámara, que el presidente con unas ganas de abrazarse a todo fusible que anda dando vuelta. Pero fusible que no resiste. Un fusible que no resistía. Se abraza y ¡tuc! Estalla. Renuncia José Luis Espert después de dar una cantidad de excusas poco creíbles. Sí, fallidas además, contradictorias. Parecía que iba sacando las excusas, ¿viste? Cuando jugabas con el papelito ese que era cuando éramos chicos, decía 1, 2, 3, 4, iba eligiendo las excusas de ahí. Sí. Porque era, no lo conozco a Fred Machado. Bueno, sí, lo conozco, pero de vista. Bueno, sí, de vista porque íbamos juntos en el avión. Como que todo el tiempo iba sumando cositas. Sí, además después yo no era nada en ese momento. Claro. ¿no? Entonces, bueno, lo que da lugar a que evidentemente... Y le mexicaneó 200 palos a los narcos. Ojo con eso. Yo te digo que caer en cana es lo más liviano que te puede pasar, esperé. Porque viste que dijo, yo fui a hacer un trabajo, me pagaron $200.000 y al final no lo hice, porque vino la pandemia, lo hice. ¿Sí? ¿Devolviste la plata? No, dijo, no la devolví. Ojo, José Luis, porque se te puede complicar. Así que bueno, a todo esto, en medio de todo este caos, el presidente haciendo un recital, presentando un libro y haciendo un recital. Sí, pero además eso, presenta un libro, El Milagro, Milagro sí, que resistan. la construcción del milagro, algo así. Presenta un libro, pero además está la banda presidencial. Sí, y están lavando presidencial también. En el Movistar Arena, ¿no? Sí. Además, ¿qué nombre, muchachos? No le pongan la banda presidencial. Primero porque tiene que estar Karina, tiene que estar Milei, si ustedes son la banda presidencial. Y después, totalmente desconectados de la realidad. Digo, las encuestas en la provincia de Buenos Aires le están dando 20 puntos abajo. Digo, realmente es una todavía situación... no tienen definido bien qué es lo que va a pasar, quién va a ocupar el lugar, qué va a pasar con las boletas. Bueno, se hizo la presentación formal de la baja de la candidatura de José Luis Espert. Todo indica que quieren que vaya Santilli en ese lugar. ¿Qué pasa si eso está, se puede o no se puede? ¿No? Todavía está en veremos y no está del todo resuelto. ¿Cómo van a salir a jugar entonces en la provincia, en la campaña de cara a lo que van a hacer las elecciones ahora? Claro. 26 de octubre. Claro, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta cuestión de la posibilidad que en la boleta aparezca Espert, pero en realidad estás votando a Santilli? Es como porque medio raro porque ya están impresas las boletas. Incluso varias de ellas distribuidas. Exactamente. ¿No? Así que es muy difícil la situación para el gobierno, que insisto, fueron tiros en los pies que se fueron dando en estos días, en estos meses, porque se podía haber bajado antes. Es muy, muy complicada la tiene el gobierno en una economía que no avanza, además, que no crece, que se mantiene. Estamos hablando de una situación de la relación con Estados Unidos que tampoco parece ser una situación económica, una relación económica la que se está viendo, sino meramente simbólica. Porque hasta ahora parecía que iba a venir una erogación de dinero fuerte. Y hasta ahora dijeron quédate con los tweets. ¿Te gustaron los tweets? Sí, bueno, quédatelo porque guardalo, colgalo en un cuadrito. De la carpeta, ponerlo en un cuadrito. Sí, porque no te vamos a dar absolutamente nada más. Así que se esperaba hoy, antes que abran los mercados a las 10 de la mañana, un anuncio fuerte de la posibilidad económica real, de que llegaran dólares. Bueno, no hubo nada de eso. Los mercados están empezando a reaccionar, a decir, che, este tiempito que te dimos de gracia se está terminando. Sí, así que habrá que ver qué es lo que continúa sucediendo, pero tenemos un informe. Tenemos un informe, para compartir, porque además tenemos colegas que nos visitan hoy también para poder analizar y dialogar un poco sobre todo lo que está sucediendo, que es un montón. Vamos a ver entonces el informe y ya lo debatimos. A vos te transfirieron $200.000 en el primero de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela
de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Pero el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Esparza tendría que haber renunciado hace rato, sos impresentable. Y claro... Pero para Mecha, para no los tiene- narcos, la cárcel, la pero, cárcel, la Mecha, cárcel. hay gente que estuvo en el cargo condenada. La vicepresidenta A mí no estaba me en el importa, cargo pero hay que condenada. dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo. A mí no me importa. ¿Qué hubieras dicho vos si algún CAL hubiera recibido $200.000 de este señor narco? Yo creo que no se puede meter a todos en la bolsa y creo que hay una gente que está sobreactuando. Porque yo lo conozco, el profe Esper. El profe Esper es un peleador, es un gladiador. Y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. ¿Cuánto daño le puede hacer lo de Espert? Lo importante es ahora para adelante. El cabeza de lista, digamos, de la Libertad Avanza, de la Alianza Libertad Avanza, es el Colo Santilli. Santilli, que nunca trabajó en su vida, dice cómo generar trabajo. Ergo, afuera de Santilli. Pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Hay una discusión que ahora se abre que es la reimpresión de las boletas. ¿Te gustaría que se reimpriman, que esté tu cara? Mira, yo creo que estaría bueno, porque ¿qué te voy a decir que no? O sea, yo creo que estaría bueno. Ahora, me parece que es una definición que entre los apoderados del Partido Libertad Avanza, de la Alianza Libertad Avanza, más la justicia, que ahí definirán. ¿El costo, $10 millones, más o menos? ¿Quién lo paga? No lo sé, no tengo ese número. Bueno, tendrá que resolver el juez cómo se procede en esta circunstancia y por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume. O sea, lo Todavía pagaría eso el no está resuelto. partido. Bueno, obviamente, yo creo que si esto no está previsto como una circunstancia concreta en la justicia electoral, a ver, porque si hay que reimprimir boletas puede ser por distintas circunstancias, pues puede cambiar también candidato a otro partido, puede morir un candidato a un partido, puede pasar muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, si eso no está previsto y el juez dice que lo tiene que pagar la Libertad Avanza, tendrá que pagarlo la Libertad Avanza. Ok. ¿No? ¿Y el partido tiene los $10 millones? No lo tiene, tendrá que ver cómo los obtiene, cómo los junta, ¿no? Imaginemos que cualquier otro candidato hubiera tenido un problema y tuviera que renunciar. ¿Ustedes piensan que le reimprimirían las boletas? Si cualquier otro candidato se baja de otro partido. Sería costosísimo que las tengan que volver a imprimir. Sí, antes en la época que renunció Niembro, las pagaban los partidos políticos. Ahora que van a reimprimir las boletas, como dicen ellos, con la nuestra. ¿Por qué no las paga el PRO con la Libertad Avanza? ¡Apa! Me partió el alma verlo llorar a Tremendo. Esper, la verdad, un gladiador herido. O sea, la verdad me mató. Bala. Sí, a irse en motito a llorar. O sea, cada vez va bajando más. O sea, claro, te pegaron 2 gritos, saliste corriendo en una tremendo, motito ¿no? a ponerte a llorar. Entonces recordemos que esto arrancó también en una caravana donde estaban tirándole con de todo, se fueron y lo dejaron en el piso. Esper. Ya Ahí lo vienen dejando. te tenías que haber dado cuenta. Ya viene sufriendo. Claro, la esto con los dejada. narcos no me pasaba, dijo Esper. Claro, A mí no me le llevaban, pasaba. no me dejaban Con tirado Fred acá. Machado no le Esto no me sucedía, pasaba. Bueno, sí. vamos a presentar a colegas que nos acompañan Claro en que el sí, día de para hoy. poder seguir discutiendo un poco y compartiendo todas las miradas sobre estos temas. Melina Cisterna nos está visitando en esta tarde de FM Berizo Ciudad. ¿Cómo Bienvenida, estás, Melina, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Celina, Claudio, gracias por la invitación. Gracias. Un gusto, más que un gusto, es un orgullo estar acá compartiendo con ustedes en este edificio de la Universidad Nacional de La Plata. Y aguante la educación pública, aguante la universidad pública. Muy bien, muchas gracias. Y también Marcos Clavelino aquí de Radio Universidad. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Buenas Bien. noches. Buenas Gracias noches. por la invitación. No, es por un favor. lindo momento compartir con ustedes siempre y en TVU más Muy que bien, nunca. muchas Muy gracias. Bueno, ¿qué es también? ¿Qué les pareció esto? ¿Les sorprendió que haya renunciado? La renuncia que se conoció ayer, ¿les sorprendió vos, Meli? ¿Cómo lo ves? A ver, creo que tenía las horas contadas, creo que era una cuestión de
de momento, este momento tras momento, había que bancar, ¿no? Seguramente me pongo en el lugar de Milei, digo, tenía que bancar, ¿no?, al primer candidato. Claro. Pero esta situación era insostenible. No estamos hablando de cuestiones sencillas, estamos hablando de narcotráfico. Claro. A poco tiempo, a pocos días de, en la provincia de Buenos Aires, acá cerca de nosotros también, haber tenido que lamentar el asesinato de 3 chicas, producto también, ¿no?, de estas cuestiones del narcotráfico, del crimen organizado, incorporado en nuestra sociedad. No es palabra menor esta cuestión, el peso político de Esper. Sí me pongo a pensar en la confusión que debe tener la gente, ¿no? El vecino, claro, la vecina, con todo esto. No solo con las caras de Santilli, claro, y de Esper que se van a mezclar, sino también, recordemos que esta va a ser por primera vez un ejercicio, ¿no?, electoral con boleta, claro, única. Es todo muy nuevo, es todo muy difícil, todo muy confuso también. En donde la cara pesa mucho ahí, la imagen de los candidatos. Porque antes con la boleta vos por el color podías identificar más o menos. Claro, el nombre del frente, el color. Ahora es la cara. Ahora entonces, es la cara. Claro, vas a tener, si no hay cambios, tenés la cara de Esper ahí, cuando vas a votar. Y además también pienso en esto de la cara de Esper, de un candidato que se bajó, cuánta gente está informada día a día, claro, de que ese candidato al que también va a apoyar, aquellos que lo quieran votar, no va a estar finalmente, ¿no? Claro. Porque hay una lógica media extraña, sí, ¿no? Sí, es muy raro todo el sistema. Yo creo particularmente que las encuestas hablan, y de por sí el gobierno analizó esto. Hay una encuesta de Subán Córdoba de los últimos días que habla más del 70% de un rechazo a la imagen de un diputado nacional, cabeza de lista, y que además era el número puesto para una candidatura, incluso superando una precandidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Nadie hablaba de un Esper como diputado nacional, sino que ya todos pensaban de aquí a 3 años, y particularmente esa candidatura ahora también cae por su peso específico. No hay manera de que remonte esta situación, algo que evidencia también la decisión que toma el candidato. Más allá de haber hecho las consultas pertinentes y demás, el gobierno también vio los números. Sí, un 20 puntos abajo le estaban dando en las últimas encuestas, que supuestamente fueron las que presentó Santiago Caputo, que dijo, mire, estamos 20 abajo. Bueno, casi te diría que es un 70-20, claro, hay un porcentaje ahí que está medio dudoso, pero con esos números no hay posibilidad alguna, ni siquiera con los que ellos manejan respecto, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, que siempre le resulta favorable. Sí, para compensar un poco una derrota en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque en provincia de Buenos Aires solamente vamos a votar diputados nacionales, pero en otras provincias, en otras jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, también votan la representación al Senado Nacional. En Ciudad de Buenos Aires van a tener que colocar 2 cruces al momento de ir a votar. Pero sin duda que ha sido una mancha que fue creciendo, enlodó muchísimo al gobierno nacional, y particularmente, bueno, esto es lo que está diciendo también el jefe de gabinete, ha hecho mucho daño, dijo el jefe de gabinete hoy. Sí, habló de error de comunicación, ¿no? Para justificar un poco la cuestión. Porque como que no se supo explicar bien Esper, y entonces, bueno. Que si se explicaba caía en cana allá. O sea, si explicaba realmente lo que había pasado. Es que no había manera de poder explicar algo que a todas luces en algún momento va a terminar también con una declaración del propio Machado, Fred, entre comillas, no es su nombre, es su apodo, pero en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar? En estos días tiene que resolver la Corte Suprema si hay o no extradición para Machado. Claro, porque lo importante es esto también, que no es algo que circuló mediáticamente, un rum, ¿no? Acá en nuestro país. No, es una investigación internacional, exactamente, ¿no? Y además lo que significa también haber logrado una matrícula para estos aviones, una matrícula N, la referencia también de que estén radicadas en los Estados Unidos. Todo esto que hemos visto simplemente son los primeros ruidos de lo que evidencia ser algo mucho más complejo y mucho más grave. Lo que sí ahora está toda la pelota puesta del lado de la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. La Junta Electoral hoy a la tarde recibió no solamente la renuncia del propio Esper a su candidatura, sino también los 3 apoderados de la Libertad Avanza presentando un pedido para que se pueda modificar el listado de la nómina, al mismo tiempo también solicitando una reimpresión de las boletas.
con un costo, digo, porque a todo esto venís con el argumento también de que no hay plata, ¿no? Sí, por supuesto. Y además el oficialismo yo creo que en ningún momento pensó que iba a tener que reimprimir boletas. Claro. Cuando llevaron esto al Congreso y dijeron, cambiamos las reglas de juego. Claro, boleta única se supone que era para eso, Claro. para no derrochar dinero. Bueno, y no. recordemos que las boletas ya de por sí son caras. Sí. Tiene Claro. una impresión de Y 4 volver a sobre imprimir 4, todas de nuevo. full color, y para todo el país con esa presencia, obviamente cada uno de los distritos con sus representaciones, ¿no? Claro. Pero la distribución en todo el país, también en el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante de la Argentina, también sus dimensiones. Nosotros estamos en La Plata. Cuando llegamos a Patagones tenemos 1000 kilómetros de distancia. Patagones también votan, provincia de Buenos Aires, Claro. con esa representación. Es una logística que ahora, evidentemente, se detiene. Quizás sigan acumulando boletas, estén trabajando en la Junta Electoral en este sentido, como si nada hubiese pasado. A la guarda también de lo que pueda resolver el juez federal. ¿Te parece, Melina, un buen candidato Santilli para reemplazar a Esper? Porque digo, también hay acusaciones de cuentas offshore. Digo, Santilli es un tipo que votó en contra del Garrahan, teniendo una historia personal con su hijo atendido y a quien le salvaron la vida en el Garrahan. Sí, bueno, su hijo que, si mal no recuerdo, tuvo síndrome urémico hemolítico, salvado, es una enfermedad gravísima, salvado en el hospital Garrahan. Yo creo que es una figura política que, si se querés, de dudosa efectividad, teniendo en cuenta que dentro de su mismo partido también, ¿no? Implosionó, implosionó el PRO, rompió, también fue uno de los que rompió dentro de esa estructura y dentro de ese partido. Creo que no hay mucha opción tampoco, teniendo en cuenta que también hoy, a poco margen, con pocos días, se tiene que recurrir seguramente también a una figura conocida. Claro. Es muy difícil salir hoy con 20 días, creo que faltan, ¿no? Sí, 20, a instalar días, una figura. Creo que en ese además, sentido... si vos mirás la lista, ¿no?, de la Libertad de Avanza, ahí no tenés muchas figuras que claro. se conozcan y que pueda salir como a militar rápidamente como cara que reemplace la de Y yo me quedo con algo que dice Meli. Es Santilli. Digo, no es una persona que haya ganado todas las elecciones, como decir, voy con el caballo ganador y yo sé que es un triunfador. Digo, no ha sido una figura política tan relevante, digo, como para ponerlo a ganar seguro. No, pero sí es una de las figuras que quizás estuvo mediáticamente, o ya por la cara, por el nombre, por el rostro. Sí, es una de las figuras que quizás menos cueste instalar en el imaginario popular. Sí creo que todo esto que vos decís es así, no es una figura ganadora, es una figura que rompió, insisto, con una estructura, con un partido político, pero bueno, tampoco veo tantas opciones dentro de la Libertad de Avanza, así que calculo que se van a agarrar fuerte de eso y de las posibilidades que tenga de con su figura, su nombre, traccionar lo poco que se pueda. Hoy había trascendido una declaración de él que dijo, yo no me tiro en la Granada por 20 puntos, perder por 20 puntos, pero sí por 9. O sea que firmaba perder por 9 puntos. Yo creo que el ganador principal de todo esto es Mauricio Macri. No perdamos de vista iba a decir que eso, él ¿no? colocó, ¿Cuánto metió? él aceptó que su candidato, Santilli, esté tercero en la nómina. Él aceptó en esa negociación que habrá maullado y habrá dicho, bueno, la perdí, me tocó perder, pero siempre tiene una carta de más. O un video de más. Bueno, siempre tiene algo, sí. Algo tiene evidentemente para tiene poner mucho contacto y relación como para también la sapiencia de poder esperar el momento indicado. Perdón, Santilli fue uno de los espiados por Macri, Hace que le 2 habían o 3 metido días. el servicio en la casa. Digo. Pero esto es política y todo lo que aconteció mañana Sí, puede todos se cambiar. olvidan, pero... Escuchábamos recién en el informe las valoraciones que tenía el presidente Milei sobre la propia figura de Santilli. Bueno, eso ya quedó en el pasado, dijo en el programa de Majul. Ahora hay que pensar hacia adelante. No tiene otra posibilidad, insisto, el gobierno, estamos a 20 días de las elecciones. Pero Mauricio Macri está en España mirando los aconteceres, hablando por teléfono y sabiendo que este es el tiempo que le toca. Por ejemplo, también después de las elecciones del 26, reacomodarle al propio Milei el gabinete, siendo
un cuasi presidente en las sombras, porque de hecho es lo que se viene. Ya lo anticipó también Javier Milei. Hay muchas áreas que necesitan una mejora, una readecuación, que no funcionan como yo pensaba. Bueno, ahí está la negociación con Mauricio Macri de días atrás. Para el electorado, digo, la presencia de Macri aliada con Milei y ahora esto de cierto manejo desde las sombras, ¿da confianza o no? Digo, en su momento no se volvió a reelegir a Mauricio Macri, ¿no? Bueno, él de hecho no dan las mediciones de ninguna de las encuestas como para poder ser candidato, pero sin embargo él sabe que está instalado. Digo, porque una cosa era el pre-Milei, ahora en el post-Milei, ¿qué pasa con la figura de Mauricio Macri? Creo que básicamente hoy el electorado lo que está pensando es en qué pasa con el bolsillo a fin de mes. Que todo esto que nosotros estamos mencionando sí forma parte del asunto, del análisis, de la comidilla en casa, el chicaneo, vos que lo votaste, vos que no, ahora que te haces el desentendido, te gusta o no. Ahora vas a tener que, porque esta discusión también se da, la tengo con mi grupo de amigos, variopinto, entre nosotros, decir, bueno, ahora hay un voto para un PRO que vos decidiste no votar porque rechazaba la figura de Mauricio Macri, y en Ciudad de Buenos Aires sucede lo mismo con el caso de Patricia Bullrich. Los candidatos, los que encabezan, no son originarios de La Libertad Avanza, es parte de la negociación, pero el gobierno tiene, además de esto, un grave problema de fondo que es su caballito de batalla, el supuesto descenso. Los números hablan de un descenso de la inflación, pero un recrudecimiento con la inflación mayorista del mes pasado, y eso va a tener repercusión en la inflación. Ahora, también parece que una intervención de Macri está supeditado a que se vaya Karina Milei del gobierno. Todo parece indicar que Macri se sienta a negociar, te pone los ministros, pero sin Karina Milei, porque si la última palabra siempre va a ser la de ella. ¿Te imaginás vos, Milena? Cuestión que sería casi imposible. Claro, digo, ¿no? Dios, es factible que se vaya. No lo veo bajo ningún punto de vista. Es raro, ¿no? La idea de un Milei renunciando a su vínculo con su hermana. ¿Un Milei solo? Claro. No lo veo. No lo creo. Porque además, recordemos que Karina Milei en todas las negociaciones al interior del gobierno salió victoriosa. Claro. Cuestiones, tiene muchos entes que pertenecían a otros organismos, Cancillería, por ejemplo. Cuestiones que estaban bajo el ala de Mondino cuando era canciller, que se las quedó directamente la jefatura. Y de hecho, todo esto ha significado también para la propia Karina Milei un espaldarazo. Claro. Esto será disuelto post-26, difícil. No lo veo. ¿Qué pasa con la imagen de Esper? Porque a mí me da la sensación de que tanto Esper como Milei se crearon una imagen que después es muy difícil dar vuelta atrás. Esper, esta imagen de soy el macho, el que grita, el que cárcel bala, el mano dura, bla, bla. Cuando quiso jugar la carta de soy el sensible, haciendo ese papelón, llorando, queriendo leer como no, yo pobre tipo, ya la gente no le creyó, ¿no? Como da la sensación de que ese papel no te lo creemos. Y Milei juega un poco a eso. Milei el loco, el que grita, el que pega 3 gritos, queriendo jugar de moderado. Parece que tampoco la gente le está creyendo ese papel de Milei moderado. ¿Ustedes cómo ven eso? Un cambio, porque claramente los votos en la provincia de Buenos Aires y lo que parece ser a nivel nacional no van acorde a lo que está proponiendo el gobierno. ¿Ustedes imaginan post 26 de octubre un cambio en la estructura del gobierno? Bueno, en la comunicación, en la forma. Después de las elecciones del 7 de septiembre hubo como una baja en la intensidad del discurso del gobierno, un discurso distinto, si se quiere, más hasta armónico, menos confrontativo, menos gritón en esos términos, hasta en esos términos lo digo, ¿no? Creo que por la sola naturaleza de La Libertad Avanza y de las figuras que componen La Libertad Avanza, eso no se pudo sostener. De hecho, hoy lo tuvimos a Milei gritando en sus redes sociales, a su gente gritando en sus redes sociales también, en un contexto de un evento social, de un show que va a dar o que está dando. Sí, que yo creo que cae muy mal. ¿No? La sensación es esa. Es como que está en la pavada, básicamente. Está en otra agenda. Está en otra agenda. Bueno, él tiene que ganar las elecciones. No le queda otro camino que acudir a lo que lo llevó pero a él no es el candidato. Me parece que ahí es el problema. Se está prendiendo fuego, se está quemando y él no es el candidato y son elecciones legislativas. Pero sí fue candidato
entre comillas, en las elecciones de septiembre. Claro. Él encabezó la campaña. Pero lo mismo, se prendió fuego en una elección que no era la de él y terminó quedando como el gran perdedor cuando él podría haberse desprendido un poco. Dice, bueno, es el partido el que está compitiendo, no soy yo. Él la nacionalizó esa elección. Sí. Entonces, digo, por eso insisto con esto, agarrarse a los fusibles, digo. Terminó siendo una quizás elección. porque se ve tiene esa lógica de creerse el ganador, ¿no? Claro. Porque es el que llegó a presidente, que nadie esperaba que llegara, algo que él repite todo el tiempo. Sí, perdón, pero Entonces, además yo insisto siempre con esto. Sí. Milei queda como el gran ganador y solo ganó un balotaje. Sí, No está ganó claro. otra Lo ganó y elección. es presidente. Está bien, pero no ganó ninguna otra elección. No ganó como diputado, no ganó como candidato a presidente ni en la primera vuelta, ni en las PASO. Ganó solo en el balotaje. Bueno, en el caso cuando fue diputado nacional, con Victoria Villarreal en la ciudad de Buenos Aires, Claro. apareció como un fenómeno porteño. Y sacó 15 puntos ahí. Exactamente, pero le bastó para estar Totalmente, sentado sí, sí, y sí, después y hoy construir presidente. alrededor de esto gracias a la participación del Círculo Rojo. No nos olvidemos que es ese Círculo Rojo que hoy dice públicamente que no era lo que ellos estaban esperando, las decisiones que está tomando en materia económica. Nosotros estamos aquí, pero el dólar sigue creciendo, el dólar oficial, Claro. no hablo de los dólares paralelos, el dólar oficial cerrando a 1.460, 1.455. A pesar de todos los anuncios del gobierno en lo que tiene que ver con los anticipos de lo que se pueda llegar a resolver en los Estados Unidos, una potencial ayuda, desconozco si esto se va a concretar y qué implica también para la Argentina, porque no puede tener cláusula secreta, Claro. evidentemente, ¿no? Todo lo que se acuerde también Se tiene que pasar por exactamente, se tiene que poner a destaque, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Ayer el presidente deslizó como que había muchas cosas que se estaban negociando, pero no puede haber un capítulo a libro cerrado en esa negociación, porque por cierto también habría ahí una ilegalidad. Pero me parece que Pero aquellos que acompañaron... Tampoco les preocupa mucho, digo. No, No, no están no. reglamentando la ley de emergencia en discapacidad. Digo. Yo creo que mucho lo de la ilegalidad no les preocupa. Una cosa es lo que se diga y evidentemente cuando haya que dar respuestas, si es que la justicia convoca y toma decisiones, que de momento Claro. no lo está haciendo, va a tener que dar alguna explicación en este sentido. Sí, También aún tiene un poco de resto. Hay que ver después del 26, de acuerdo a los resultados, también cómo se resuelve. Pero sí o sí hay que pensar en el Círculo Rojo, aquel que en su momento lo acompañó, hoy mira con desconfianza. Claro. ¿Y qué pasa con Fuerza Patria, no? A todo esto, digo, del lado de enfrente. La mejor elección del peronismo en los últimos ¿Qué años, tan- que es quedarse qué quieto. tanto? Así como, Claro, no hagamos ¿no? nada por la duda. Digo, también se ve como mucho troll queriendo instalar como cuestiones sucias alrededor de la imagen de Jorge Tayana, ¿no? Parece que están ahí tirando manotazos para todos lados. Bueno, Santilli ya lo invitó a debatir, ¿no? Sí. Aún sin ser candidato formal y oficial verdad. todavía, también ya lo invitó a debatir. Creo que Fuerza Patria, creo que es el momento de plantarse como un verdadero proyecto. Creo que la gente también está esperando. El gobierno nacional se está pegando todos los tiros en los pies que le entran. Inclusive el sostener a Karina Milei, el dilatar la salida de Esper, este ida y vuelta también con Santilli. Creo que es momento de aprovechar esta situación, pero más allá desde el discurso, desde el proyecto político, desde el modelo. Creo que hay que volver a incorporar y a instalar conceptos quizás en la sociedad. No, lo que pasó en provincia fue un gran éxito, pero creo que es el puntapié y creo que la autocrítica también y esto de cuidar algunos discursos de algunos sectores también dentro del peronismo va a ser importante de acá a lo que venga. Claro, parece que todo indica que hay que quedarse, digo, que el peronismo está jugando al que se mueve pierde. No decir, bueno, dejemos, ¿no? Que se ellos equivoquen se- ellos, que claro. se peleen, Porque que de se hecho discutan. tienen una interna Claro, no, fuerte. es una Está mal. estrategia, es una Exacto. estrategia dentro Sí. de Digo, la contienda. Sí, porque además Sí. es muy desgastante Claro. ponerse en esa situación de tener que todo el tiempo salir a contestar y replicar y ver quién eleva más el tono en todo caso o quién tiene un argumento mucho más pregnante en el posible electorado. Por eso tampoco se ve a un Tayana que siga haciendo manifestaciones hoy por hoy. Es que además tiene todos los grupos mediáticos a favor, o el 90% de los grupos mediáticos a favor. Entonces, Tayana va a decir El gobierno. una consonante de más, Claro. y después vas a tener a Luis Majul editorializando, todos los periodistas del grupo,
hablando sobre eso, tapando todo lo demás. De hecho, ayer Majul casi como un ministro lo decía. Sí. Tienen que invitar a Tayana, porque gritando, enojado. Como, ¿por qué están pegando para este lado y no están pegando para el otro? Sí, de hecho vemos de alguna manera como la cuestión Karina Coimera ha sido tapada por narcotraficantes, ¿no? Vinculado con el narcotráfico. Claro, que siempre van para arriba, ya no sabemos qué puede venir, ya que el destripador queda después. Se van tapando los temas también uno con otro. Entonces pareciera que la estrategia de quedarse callado del otro lado es la mejor opción, ¿no? Claro. Sí, porque se van tirando entre ellos también, digo, van apareciendo cada uno. Hoy hablaban de que Fran Machado habría también bancado a campañas de otros funcionarios dentro del gobierno. No se tiraron los nombres, está en investigación, pero digo, donde empiece a salir eso también cada vez más cerca de la elección, va a ser muy complicado para el gobierno. Sí, y después en las listas también de La Libertad Avanza se dieron a conocer otras bajas, ¿no? De otras legisladoras que están en orden más lejano. 30 y pico. Que bueno, que estaría pareciendo ser una especie de estrategia, ¿no? A ver qué onda, cómo queda el reordenamiento de candidaturas. Porque en realidad debe respetarse el cupo femenino que establece también la ley, que fue propuesta por el gobierno, que el Congreso acompañó, que no había, el gobierno utilizó también la estrategia de los primeros meses de la gestión, donde estaba muy fuerte, también para presentar temas que podrían no ser evitados por la oposición. Y en muchos casos hubieron diputados y diputadas de la oposición o legisladores en su conjunto que acompañaron esa estrategia. Hoy el panorama es totalmente distinto. Hoy tuvieron que presentar también una lista con renuncias para que el cupo femenino permanezca y que el propio Santilli pueda terminar siendo el cabeza de lista. Si no, tendría que ser Karen Reijard, que es la que había quedado en segundo. En ese lugar, gracias a lo que decidió en el armado la propia Karina Milei. Karen Reijard hoy es Simón de Beauvoir, al lado de lo que tiene, al lado de la gente que le aparece, digo, al lado de Esper. Sí, bueno, digo, pero al lado de Esper, el primer candidato, era también esto, ¿no? Todos planteaban que era muy mal candidato Esper para ir a competir en la provincia de Buenos Aires. El único que lo sostenía era Milei, pero Karina Milei estaba en contra, Santiago Caputo estaba en contra. Digo, no era un buen candidato para ir a discutir en la provincia de Buenos Aires. Porque además no pudieron instaurar esta discusión de la mano dura, que fue el inicio de la estrategia de campaña de ellos con un comisario yendo a la tercera, un ex comisario yendo a la tercera. El tema es que son debates muy extremos, son posturas demasiado extremas. Y yo creo que hoy es muy complejo instalar estas cuestiones, estos debates y estas posturas, teniendo en cuenta algo que decías vos, ¿no? Esto de que por ahí la gente, la sociedad, está preocupada en otras cuestiones, en la situación económica. Entonces, la verdad que es determinante. Es determinante. Yo no sé si importa tanto, o si pega, o si suma, o si te lleva puesta esta ola del discurso de mano dura cuando verdaderamente falta comida. Estamos en una situación en la que está faltando la comida en los hogares. Y que además el gobierno tuvo que refortalecer las partidas presupuestarias para las personas que están en esta situación. Las únicas 5 provincias que recibieron fondos de ATN recientemente, una parte de eso fue para dar asistencia a la población. Pero digo, además de que falta comida, te enterás que se la chorean. O sea, que se chorean la comida, que se chorean el 3%. Que se pudre. Entonces, que se la guardan. Claro, digo, eso es muy violento, digo, eso termina siendo. Y que además cada vez menos gente cree en el INDEC. Cada vez menos gente cree en el 1,9% bueno, que pero pensemos, es un 2 más 2, 4, 1,9%. Es hacer un análisis de nuestra propia economía domiciliaria, de la microeconomía. Vos te das cuenta que, a ver, sin comentártelo, sin anunciarlo, sin que vos te puedas preparar para esa situación, sube la nafta. Porque ahora las subas de la nafta no se anuncian. ¿No? Entonces, esos microgastos que uno por ahí no se da cuenta, terminan impactando. Y vos haces un cálculo en tu domicilio y te das cuenta. Te das cuenta de que tu costo de vida no es del 1,5 o 1,9% mayor que el mes pasado. Y hay un dato importante también. Recientemente hemos conocido datos respecto de la informalidad laboral. Crece. Claro, totalmente. 43% creo. Mientras, insisto con esto, porque parece algo
exponencial o altisonante respecto de lo que estamos viendo en la realidad, pero es en concreto. Hoy la población y el votante en sí mismo, sea ciudadano o no, quiero decir, todas las personas, tienen este problema, que es el económico. Hoy el gobierno tiene también estos problemas con esta repercusión porque lo económico empieza a crujir. No hay solución, no hay obras. Después de la elección de septiembre, el propio Milei tuvo que salir a negociar a través de Caputo, fueron fotos públicas con gobernadores, retomar obra pública. Porque las provincias la están pasando realmente mal también con esto. Que fueron 3 o 4, creo, nada más. Exactamente, ¿no? sí. Son con las que también se asegura un acompañamiento. Claro. Pero en definitiva, hay que salir a recuperar la obra pública. Esto es lo que sostienen los gobernadores que se tienen que hacer cargo de la situación y el único que le puede dar hoy una salida es el gobierno nacional. Bueno, provincia de Buenos Aires, con las carencias que tiene también desde el punto de vista presupuestario, porque los recortes llegan a la provincia de Buenos Aires, hoy está retomando obras que fueron dejadas, abandonadas por el gobierno nacional por falta de fondos. Bueno, a la población también hay que darle una respuesta que la va a esperar de cualquiera, insisto, la va a esperar del propio Milei, la va a esperar sea de Caputo, de Santilli o del gobernador de la provincia de Buenos Aires, incluso de su propio intendente o intendente. Y que no sean mentiras, ¿no? Porque Milei lo hemos escuchado 1000 veces decir que ahora sacaron de la pobreza a millones de personas y lo cierto es que esa frase no se la cree nadie. No, sacaron de la pobreza y lo llevaron a la indigencia. Claro, 12 millones de personas. es totalmente irreal. Porque la frialdad de los números. Ahí debería haber también bueno, la propia Universidad Católica Argentina dijo, se están reinterpretando mal los números que nosotros en su momento habíamos tomado para hacer la medición de la pobreza, porque si no cada vez que baje la inflación, entonces por decisiones que se toman, esas personas van a quedar por fuera de la pobreza y sabemos que no sucede. Pero además, si sacaste 12 millones de personas de la pobreza, no podés perder por 15 puntos la provincia de Buenos Aires. Es totalmente absurdo lo que está planteando. Sacaste 12 millones de personas, sos Lula, realmente. Y lo cierto es que la gente, el votante, lo hace con el bolsillo. Y esto es una realidad histórica, es una realidad actual. La gente vota en función de su situación y de su calidad de vida, que hoy está deteriorada. Sí, totalmente. Hubo algunos incidentes, hoy después los vamos a ver un poquito, algunos incidentes antes del espectáculo del presidente Milei. Hubo algunos incidentes que vamos a estar viendo en el showcito, algunas imágenes. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Vamos a una tanda. Nos vamos a una tanda y luego continuamos con más programa y 2 colegas que nos vuelven a visitar. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Apostar todos los días no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? 2 niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre
nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Emma, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! Conacay, ENACOM, Andis, Cinear, Inca. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión. Muy bien. Continuamos aquí en el segundo bloque de Por Ahora y ya le vamos a dar la bienvenida a la colega que se suma a este debate y esta mirada en este lunes, Delfina Benese de Radio Trinchera. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Bien, por muy invitarme bien. nuevamente. Estamos debatiendo hoy sobre la bajada candidatura de Esper, sobre las excusas que estuvo dando todos estos días. Queremos conocer tu opinión, ¿qué estuviste viendo? No, yo creo que yo tenía mis dudas sobre si se iba a bajar, más que nada por todo esto que se terminó generando las consecuencias, más que nada con lo de la boleta única a papel. Digo, me pareció que un poco era el karma volviéndoles, ¿no? Sí. Después de lo que fue ese cambio, esa aprobación de esa boleta, que bueno, muchos estuvimos como nuestra batalla en contra de eso, porque era, considero yo, totalmente innecesario en un sistema electoral que funcionaba bien. Y de golpe ese cambio, que bueno, ahora lo están discutiendo todavía, era como algo que podía jugar, porque si sigue estando la cara de Espert, digamos, como que quizás no tenía tanto sentido que se baje la candidatura. Claro. Efectivamente, el escándalo era tal que lo que lo tuvo que hacer, pero a mí me parece que lo que está también jugando en realidad son muchas otras cosas. Me parece que el gobierno, si estuviera con una solidez que tuvo quizás más hacia el principio de la gestión, podría haber sobrellevado esto de otra forma, porque digo, como se ha caracterizado y lo venían charlando, digamos, este escándalo de Espert vinculado al narco no sale ahora, digamos, sí se refuerza, pero era una declaración que venía desde hace tiempo. Me parece que hay un cambio tanto en la narrativa de medios amigos que salieron a plantearle y hacerle esa pregunta, como en el humor social, digamos, en una situación que ya no da para más, digamos, en torno a no solamente los niveles de pobreza que venían hablando, sino el cierre de empresas, los niveles de endeudamiento familiar, digamos, una situación que también hace que cualquier gota rebalse el vaso. Me parece que también tiene mucho más que ver con eso que con el nivel, digamos, de escandaloso que nos pueda parecer que el primer candidato de la lista esté vinculado tan linealmente a un narcotraficante con condena y demás, porque si uno se pone a hilar fino en los candidatos en general de las distintas provincias, digamos, de La Libertad Avanza, en 2023 también encuentra mucho de esa mugre. Sí. Digamos, me parece que tiene que ver más con los momentos en los que eso se destapa y con la protección de los medios, porque yo coincido en que el pueblo vota con el bolsillo y que eso es algo que siempre va a ser el primer factor, pero el poder, digamos, del sentido común, el poder que tiene, si se le golpea o no se le golpea mediáticamente o en redes sociales, digamos, en todo ese aparato
al gobierno también juega mucho. Sí, cómo se construye, ¿no? La información claramente desde el poder concentrado mediático, ¿no? Y que Porque ellos- Lilia en su momento lo Ya lo recontra había dicho, decía, claro. ¿no? Esper es un candidato que, o sea, es una figura que está ligada al narcotráfico. Digo, ellos mismos lo sostenían. Sí, la denuncia, digamos, de Grabois, que viene desde el 2021 también, si no me equivoco, digo, venía estando el tema en agenda, Sí. sonaba. El tema me parece que tiene que ver con en qué momentos, también qué intereses juegan en que este gobierno empiece a tener cada vez más golpes, a que esté cada vez más debilitado y cuántas manos lo van soltando, que vemos que no es solamente, digamos, dentro de la Argentina, dentro del poder empresarial argentino, de quienes llevaron al gobierno a ganar, sino que también, digamos, a nivel internacional, digamos, Sí. este apoyo, entre comillas, que sale de los Estados Unidos, era un apoyo después del 26 de octubre. Claro, O sea, era sí, sí. rarísimo el apoyo. Si no, a se ver veía- cómo te va. Claro, a diferencia de lo que era hace 2 años atrás, Claro. o menos, 1 año y medio atrás, cuando la canilla suelta, digamos, de dólares estuvo y donde se dudaba si el Fondo Monetario le iba a dar un préstamo más a Caputo, porque uno decía, ¿cómo le van a volver a prestar a Caputo? Si Claro. rompiste incluso las propias normas del fondo para hacerle ese préstamo en 2018 y lo hicieron igual. Entonces, me parece que también empieza a haber algunos intereses que ya no tienen todas las fichas depositadas en Javier Milei como ese laboratorio Claro. del liberalismo que venía haciendo hasta ahora. Ahora, perdón, Sí. ¿imaginan al gobierno retomando la agenda? Digo, siendo otra vez un gobierno que propone temas con un apoyo popular importante. Digo, mi sensación, totalmente personal, es que hay como una sensación de fin de ciclo, de que de esto es muy difícil salir. Casi lo que le pasó a Alberto Fernández con la foto de Olivos, ¿no? Como que vos decías, che, no va a poder salir de esta. ¿Imaginan ustedes Y era un una gobierno? foto. Y era una foto, digo, Sin no, es querer un cumple 15 al lado de justificar esto. a Alberto Fernández, Claro, ¿no? Pero pero- era una foto, está bien. Pero Marta daba la Pandemia, sensación de que ella venía muy desgastada. ¿Usted imaginan retomando la agenda? El problema que tiene el gobierno es qué tipo de agenda va a retomar, porque hoy la perdió y además lo último que hicieron fue un acto con Patricia Bullrich frente a un penal y eso duró lo que la transmisión Claro, en directo terminó. pudo alcanzar para los canales que tomaron la recepción de la señal. Nada hoy cuaja si también lo económico, como decía la colega, es fundante. Esa es una perspectiva que no tenemos que dejar pasar, que no hay que soslayarla, porque las personas lo están pasando mal, porque pierden el empleo, porque no lo consiguen, y el que no consigue empleo hoy, particularmente, es el joven, que en su momento acompañó mucho a Milei pensando que había que terminar con un montón de cuestiones que ven que hoy se multiplica. Otra de las preguntas que hizo Subán Córdoba tenía que ver con la cuestión de la casta. Claro. Si el propio Milei se está acercando a esa casta, terminando evidentemente siendo similar o formando parte, o es una alternativa que tiene todavía su vigencia. Bueno, las encuestas hablan de esto, de que está más cerca de la casta que de lo que evidentemente en su momento intentó atraer a parte del electorado, que era el segmento joven. Hoy lo está perdiendo. Claro. El segmento joven que no consigue trabajo, que se manifiesta y que dice no es lo que nosotros estábamos esperando. Porque, entre otras cosas, el nivel de ingresos fue perdiéndose, aumentan los precios y el consumo baja de manera sostenida. El comercio no vende. Recientemente leía las declaraciones del presidente de Grimoldi, una de las fábricas más importantes de calzado, multimarca, de las más importantes, diciendo no es lo que nosotros esperábamos. Milei, por ejemplo, a partir de la retracción del consumo. Constantini hablando bien de Axel. Y además, es con solo salir a recorrer las calles, digo, el otro día circulaba en el centro acá de La Plata y la cantidad de locales con las persianas bajas que hay, digo, en pleno centro comercial, ¿no? Claro. De Locales lo en que alquiler. está costando vender y vos hablas con comerciantes y también te dicen, es esto. ¿Cómo están las ventas? Y esto, no hay nadie, no entra Claro. la gente, no circulan en la calle, ¿no? Sí, y a mí, yo justamente iba a traer un poco el factor de la juventud, digo, entendiéndome como tal. Pensaba un poco la cuestión esta de retomar la agenda y pensaba qué tipo ya de tema puede traer Claro. el gobierno que pueda llegar a generar cierta interpelación en las juventudes cuando la situación es esa. Digo, yo tengo amigos, saliendo incluso de la cuestión más de como periodista, digo, tengo amigos, yo tengo 24 años.
que no consiguen trabajo hace, pero más de un año. Y amigos que por lo menos tuvieron algún terciario. Yo vengo de un pueblo, entonces se supone en general no es como en los grandes centros urbanos, suele haber más changa, más, bueno, le corto el pasto al vecino, digamos, solía haber eso. Y a mí lo que me preocupa principalmente tiene que ver con el qué pasa después con de ese desencanto que muchos le tuvieron. Me parece que hay una gran crisis de salud mental y realmente una ruptura que a mí me cuesta mucho entender cómo se va a salir de ahí, y no solamente en cómo eso lo va a reencauzar el gobierno si quiere volver a tener ese voto, en cómo lo va a poder reencauzar cualquiera que quiera intentar representar a ese sector, porque entre la indiferencia, entre el que, indiferencia en términos de la política más institucional o la posibilidad de que la política pueda arreglar algo de eso, y esta desazón, digamos, y esta sensación de que es muy difícil salir de ahí, y no estoy hablando, digamos, de juventudes súper politizadas que dicen, no, reconfiaba en Milei, no, estoy hablando del que fue a estudiar y ahora no consigue un trabajo, ni siquiera calificado, o el que lo echaron de repositor, o el que cobra 600.000 pesos, que es lo promedio, entre 600. Yo escucho al presidente hablar de lo que supuestamente es un salario mínimo. Vos decís, los $1.000, ¿no? Habla en dólares. Los salarios hoy en día, pero promedio, entre 500, 600, 800.000 pesos, uno que cuando te cuentan vos decís, vení, estás bien. Claro. Y el alquiler, los alquileres alcanzan los 400, 500.000 pesos. Entonces me parece que de eso a mí me cuesta muchísimo entender cómo se sale, y a la vez esta idea de esta discusión sobre si el gobierno puede salir después de octubre, digo, si tiene una derrota muy fuerte, si se puede reconstruir después de eso. Y a la vez uno dice, pero viste, la Argentina es como, y bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si no puede reconstruirse? Claro. Porque también hay toda una generación que no vimos una ruptura del sistema institucional, como quienes, por ejemplo, vivieron los 90, el 2001, el 2002. Entonces como que también parece que hay una pérdida ahí de ver hacia dónde se puede ir, que me parece que eso también puede traer un coletazo de que el gobierno perdure, digamos, y siga con una gran debilidad, pero que continúe y que pueda continuar tranquilamente hasta el 2027. Si funciona al revés, digo, si quizás los jóvenes en esta mirada de, bueno, que venga Milei y rompa todo, porque ya está, se dan cuenta que Milei no vino a romper nada, sino que terminó haciendo, donde cada cosa que venía a romper terminó siendo un negocio, terminan diciendo, bueno, ¿sabes qué? Que se rompa todo y que lo institucional se vaya al carajo y que lo rajen y bla, bla. Bueno, pero este extremo también está muy evidente. Por ejemplo, en el caso de Europa. Esto que mencionabas de este globo de ensayo de la ultraderecha encabezada por Milei con sus características, empieza a tener similitudes con lo que se proponen en otros países. Empiezan a aparecer este tipo de candidatos o candidatas, porque también están y son muy al extremo, buscando el acercamiento a esta juventud que vio que ninguna respuesta de parte, cortando, por ejemplo, siempre hablando de la historia del momento, ¿no? Haciendo un pequeño recorte, ninguna de las respuestas que dio la política hasta el momento era lo que ellos estaban esperando. Después de esto, ¿qué pasa? Claro. Evidentemente, los extremos son los que van a terminar predominando. Me parece que ese es el punto de atención. Por este lugar también va Europa con las manifestaciones constantes que tienen los gobiernos. Los problemas, bueno, hemos visto recientemente Emmanuel Macron tuvo un primer ministro que le duró menos de un mes. Bueno, porque ahí también hay un vergel sobre una situación política que es inmanejable para muchos presidentes. A mí lo que me da la sensación es que Milei empezó a aburrir a los jóvenes y que eso es algo para lo que no está preparado. Es un gobierno muy TikTok, ¿no? Es un gobierno muy de soluciones en 30 segundos. Digo, ves un video de 30 segundos, me tiene que impresionar, me tiene que dar resultados rápidos. Y superficial. Y superficial. Milei no dio un solo resultado. No generó inversiones, no estás cobrando en dólares, no estás mejor que antes, no trajo resultados. Y mi sensación es que está aburriendo a esa masa de votantes jóvenes que lo apoyaban, ¿no? Sí, yo creo que en medida es aburriendo. En eso quizás sí tiene la posibilidad todavía de retomar la agenda, digo, más mediáticamente siempre pueden encontrar algún chanchullo más sobre el cual pararse para hacer una buena campaña en redes o, digamos, hacer un poco de show, porque, digamos, eso estuvo siempre y es como lo que también te habilita las formas de hoy en día. El Milei panelista, ¿no? Claro, digamos, me parece que eso lo tiene y lo puede, eso sí me parece que lo puede reflotar. El tema es en qué medida eso te sirve para algo cuando la situación es la que estamos caracterizando. Y después pensaba en esto de
del Milei más aburrido, que me resultó gracioso, ¿no? La cuestión de que haya aburrido, porque de golpe esto, ¿no? Estaba hablando del panel inaugurando una política en las puertas de Seiza, o sea, totalmente cooptada su agenda por algo, por el voto pro. Digamos. Sí, totalmente. El voto de Bullrich. El voto de Bullrich y que eso, y que no trascendió de ese rato en el que eso sucedió, porque le va a costar mucho reencauzar eso en algo interesante. Me parece que todavía le quedan algunas puntas de lanzas más. Hay que ver qué capacidad tiene de que eso sea lo suficientemente fuerte como para aguantarle 2 años más. Claro. Es un montón de tiempo. Evidentemente también el bullrichismo, si es que existe como sector, pero que lo hay, una construcción, el votante que acompañó a Bullrich con este caso del escándalo de Esper también resintió. Me parece que por eso en su momento dijo lo que dijo Patricia Bullrich respecto de las explicaciones que debería dar hasta el cansancio, hasta que evidentemente las personas entiendan el propio Esper. Ese voto también Bullrich resiente y entiende que lo está perdiendo. Para cerrar, a mí me gustaría que me digan qué expectativas tienen en esta elección. Hablábamos la semana pasada de que una muy buena elección del gobierno sería sacar arriba de 43, 44% para blindar con esos 87 héroes que tanto le gusta decir en diputados, pero 43, 44% no llegó a sacar ni Macri cuando ganó la elección del 2017 pintando el país de amarillo. Ahí sacó 38, 39. Tendría que superar esa elección. Parece muy difícil. Pero ustedes, que no digo números, pero ¿qué imaginan? Cuando, no manejo encuestas, pero cuando vas por la calle, la percepción es distinta de la que el gobierno nacional propone. Nosotros que estamos en una provincia donde Kicillof ganó su elección con un 50% de los votos, y la diferencia respecto a lo que han sido las gestiones nacionales está al destaque. Esto también se vive en la calle respecto de este momento económico y político, más económico que político. El gobierno la tiene muy difícil, tras cartón el escándalo de Esper, pero sin duda ya la tenía difícil, ahora la tiene mucho más compleja. Pero el electorado habla con un mecanismo de elección novedoso también que nadie todavía... que puede influir, ¿no? Sí. Con la participación que no se sabe cómo va a ser tampoco, que vayan a las urnas, la cantidad de gente, el electorado, ¿no? Las ubicaciones de los casilleros para ir votando, cuán fuerte se debe escribir la cruz o no. Es todo un momento de confusión que le va a servir también al gobierno. Que no hay cuarto oscuro. Que no hay cuarto oscuro. ¿Vos, Delphi, qué ves? Para mí cambió mucho el panorama con esto de Esper. Hace una semana atrás tenía discusiones en la que decía, para mí todavía tiene chances, el gobierno, soy bastante pesimista, pero me parece que también entran otros factores, además de lo que traía el colega. Me parece que también entra ver qué onda después del desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, la provincia con mayor cantidad de votantes. Digo, que ya ahí tenés quizás para mí una baja en la participación en la provincia que pueda jugar. Y después la cuestión de que los gobernadores, que gran parte de los gobernadores, menos algunos, tengan listas propias, también va a jugar muy fuerte. Digamos, en el resultado general, para mí viene una pérdida va a perder el gobierno nacional. Yo me la juego a hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 6 de octubre, digo esto, hace una semana decía algo distinto, pero me parece que ahí va a terminar jugando más por cuánto más o cuánto menos pierde, digamos, no quedar en una diferencia tan grande como fue en la provincia de Buenos Aires, sino a quedar más cerca que a poder tener una victoria, porque realmente las tiene muy complicado. Y si me permiten, antes de cerrar, quería hacer una mención que es muy importante para mí, poder aprovechar también a la audiencia de este canal, para mencionar que si bien no tiene que ver con la cuestión electoral, sí que en este momento, mientras estamos acá, hay 3 militantes detenidos en Israel, siendo secuestrados por el gobierno de Israel por integrar una flotilla humanitaria que estaba intentando abrir un corredor con alimentos y medicamentos.
y bueno, aprovechar cada oportunidad que se tenga, cada minuto para mencionar que exigimos la liberación de estas 3 personas, de estos 3 compañeros, Cascote de Bertola, Celeste Fierro y Ezequiel Pericini, que tienen que volver a sus casas con sus familias y con toda la integridad física, como todo el resto de integrantes de esa flotilla, que hoy en día están siendo violados sus derechos humanos. Totalmente, nos Bien. sumamos a ese pedido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Nachito, a Nahuel, a Javi, a Leopoldo, que han estado todo el haciendo equipo. este programa también, a Tommy también. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos espera Reencontraremos el la lunes semana que viene, veremos. ¿Habrá Sí. algún otro personaje caído? ¿Será el presidente Santilli? Sí. Me gustaron que para lavar la imagen trajeron a alguien especialista en lavado, ¿eh? A También. Santilli. Así que muy bien. por Mariano haberlo parece que traído. van a estar en Mar del Plata, Sí. Javier y Santilli. Muy bien, que traigan alfajores. Veremos, ¿eh? Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Por ahora esto es lo que está sucediendo Sí. un poco. Hoy lo hemos conversado aquí. Gracias a todos por estar del otro lado. Denle like a la transmisión en vivo, dejen sus comentarios y síganos en redes sociales. Chau. Hasta luego.